Mira, Sí. yo ya estoy listo. Perfecto. Voy a ver si puedo hacer aquí más grande mi ventana. Ay, ay, ay. Ahí sí. Listo. Aquí yo estoy grabando. 3, 2, 1. Yo creo que sí voy a apagar el clima, solamente por el ruido, rapidito. Listo. Fray, pues comenzamos y primero que nada, pues para mí es un orgullo, un honor el poder estar aquí con usted. Siempre lo hago así en mis videos, aunque me encanta que esta sea la primera entrevista compartida, pero así comienzo. Un beso, un abrazo a la hora que sea que estén viendo este video. Mi nombre es Oscar Lamberto Saucedo Huerta y me encuentro aquí en videollamada con el Fray Julián Cruzalta. Para quienes no tengan el gusto de conocer al Fray Julián, Fray, yo lo conocí en los programas de History Channel, de la Biblia. Entonces, como está, hay otro que se llama La Biblia Prohibida. Es una serie de documentales de History Channel Latinoamérica, el cual realmente recomiendo para que la vean en YouTube y aprendamos de, pues ahora sí, de lo que es teología y todo lo que viene en nuestra fe. Porque para la gente que no me conozca, soy católico y soy, siempre lo digo, de los más pecadores. Y pues, qué mejor que tener. Fray, ahora sí entro con la entrevista. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Cómo usted se presenta? Fray, padre, maestro. Fray, Fray o Julián con mi nombre, cualquiera de las dos. Ok. Fray, pues es un gustazo el tener esta videollamada con usted. Y igual para la gente que no sepa, ya hay una serie aquí ya de preguntas que aquí hay. Aprovecho agradecerle a Carlos y a Álvaro que me ayudaron a hacerlas en conjunto, porque el programa Tres Generaciones, el cual le solicité la entrevista, así es tal cual su nombre. Tengo 35 años, próximamente el 2 de junio 36, y me encantaría que esta videollamada, este programa en YouTube, quedara grabada para personas como mi papá, de 70 años, una primera generación, una segunda generación como la mía, chavos rucos de 30, de 40, y otra tercera generación como la de mis sobrinos que andan alrededor de los 10 años. Entonces, Fray, ¿algo que quiera comentar antes de comenzar? No, pues gusto en encontrarnos en este caminar, en compartir. El conocimiento siempre se construye con preguntas, entonces parte del conocimiento con gusto nos encontramos. Gracias, Fray. Pues no voy a ser tan estructurado con mis preguntas. Digo, no las quiero leer, tengo así como guía, porque sé que de cada respuesta va a haber carnita. Dirán los periodistas, que no soy periodista, va a haber carnita para hacer más preguntas. Pero la primera, me mandaron un video, no sé si lo haya visto, es un bolero donde toca un tema sobre el creer en Dios o el tener fe en Dios en base a lo que decía Albert Einstein. La diferencia entre el tener la fe, como muchos feligreses, si se le puede decir, la tienen, o como las personas que son más científicas, que son un poquito más cuadradas, de decir, hasta que no vea, hasta no ver, no creer. ¿Qué opina de eso? Pues la fe es un asunto subjetivo de experiencia. Quien no tiene esa experiencia va a ser difícil. Puede hacer uno ciencia de los asuntos de fe, pero no la experiencia. Puede hacer uno psicología de la religión,
sociología de la religión, historia de las religiones comparadas, ahí hay método científico, pero eso es muy diferente a la experiencia de la fe. La experiencia de la fe es muy subjetiva y entonces no hay esta argumentación. Es algo subjetivo que tiene que ver con un lenguaje muy antiguo, con el mundo simbólico. Algo al interior de uno sucede. Y esto nos sucedió a la humanidad desde la caverna hacia el 70.000, 80.000 antes de Cristo. Cuando nos empezamos a preguntar sobre nuestra subjetividad, nosotras, nosotros, ¿qué hay más allá de la fisis de lo físico? Y entonces ahí nace en la caverna el arte y la religión. Y nace la poesía como estos cantos chamánicos, estas invocaciones profundas. Entonces, ese mujer y ese hombre de la caverna sigue dentro de nosotras y nosotros. Entonces, la fe es un asunto muy subjetivo del cual otros podrán hacer ciencia, pero quien tiene la experiencia de la fe no hace ciencia, es experiencia. Y la experiencia, es muy difícil convencer a alguien que no va por ese camino. Y no se trata de convencer. Si alguien no lo necesita, no es necesidad, para algunos es necesidad. Y esta ha sido la historia de la humanidad. Y entonces nacen las religiones y nace la parte mítica y la parte artística que es fundamental para la especie humana. No explica. Ciencia es explicar efectos por causa. Por ahí no funciona la fe. Da sentido. Por eso el método antiguo de conocimiento no es el método científico, es el método simbólico, que da sentido. Y es muy subjetivo. Y mientras la fe religiosa le dé sentido a millones de seres humanos, le dé sentido de vida, el despertarte, el levantarte, el hacer lo que uno que tiene que hacer por un sentido, por una responsabilidad interna. Eso es muy subjetivo, es muy difícil que alguien que no va por ese camino lo trate uno de convencer. Yo hace muchos años que no voy por ahí de convencer. Doy testimonio, platico mi experiencia. Si alguien vibra como yo y va en ese camino, me va a entender. Si no, alguien me mirará como bicho raro, pero el mundo es plural y diverso. Lo que me motiva a mí, yo sé que es difícil que motive a otros seres humanos, pero voy a encontrar. Hace 50 años esperar a que hoy no habláramos de religión y de fe religiosa, que fuéramos una sociedad más científica, más secular, donde la religión incluso ya hubiera desaparecido, pero les falló la metodología hace 50 años. Es preguntas fundamentales. Mientras haya humanidad, habrá estas preguntas, estas búsquedas. ¿Qué clase de religión hay? Cambia. Eso sí va cambiando desde la caverna, es decir, religiones habrá muchas. Muy probablemente entre 2000 años, pues las religiones que conozcamos hoy no estén, ya hayan partido, vendrán otras en esta búsqueda subjetiva. Es decir, es muy difícil, no es pelea entre ciencia y religión. Tienen metodologías diferentes, cada saber y cada conocimiento tiene su metodología. Aquí trabajamos con cosa muy subjetiva, con experiencias. Mi experiencia personal la puedo compartir, no la puedo imponer y menos la puedo demostrar. Es lo que me dice a mí. Si alguien le dice algo similar, por eso en los lenguajes simbólicos esto se llama experiencias suprarracionales, no irracionales. No están fuera de la razón, están más allá. La experiencia estética, un atardecer, un cuadro, una música que lo deja uno absorto, y alguien que no va en ese camino, lo llevas a ver la película que te conmocionó y te dice, ay, me trajiste a ver este churro, no me interesa. Le das un libro maravilloso de poesía con el que vibraste, lloraste, te emocionaste, y podrá ser de tu familia y dirá, esta porquería, este bodrio, a mí no me dice nada. Ese tipo de... Sí. Quien está enamorado, otra experiencia suprarracional es el enamoramiento. Quien está dentro de la experiencia le podrás decir, esa persona no te conviene, mírala bien, no va a oír ni mirar. Ya que está fuera de la experiencia dirá, qué tonto fui, qué tonta fui, tenían razón, yo no miré. El que está enamorado está en otro mundo, o enamorada. Y el místico, son los tres tipos de experiencia suprarracional: en el enamoramiento, la experiencia estética y la experiencia mística. Quien no la está viviendo, lo mirará como bicho raro. Y hoy cada día necesitamos más de experiencias. En un mundo caótico necesitamos cosas que nos sorprenden.
que nos arranquen desde dentro. Como niños. Como niño. El niño es la experiencia humana, la sorpresa. Un niño es preguntón y preguntona. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Esta es la raíz de estas experiencias. La religión tiene muchas preguntas. Hay que preguntar muchísimo. Porque a veces se cree que la gente religiosa es gente obediente, que no se pregunta, que no cuestiona. No, esa es gente miedosa. La religión no es miedo. A veces confundimos. Hay gente que es muy ordenadita, callada, obediente. No, esa gente, el espíritu religioso es vivo. La Ruach divina en la Biblia se llama la Ruach, el Espíritu Santo, que ya viene la fiesta el 28 de mayo, es Pentecostés. La Ruach es movimiento, es audacia, es preguntona, te mueve, te tira. Lo que dice el texto bíblico, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no es un soplo así quedito, es un huracán, te tira. Es una gente espiritual, es una gente preguntona, inquieta, no una gente calladita, cerrada, que no levanta los Sumisa, ojos. sí, Tiene sumisa. problemas psicológicos más serios, tendría que indagar crisis existenciales. No, la Ruat impulsa a preguntar, a brincar, a correr, a tronar. Un niño, ¿cómo es un niño? Sí, Un niño es muy espiritual, porque tiene la espiritualidad es la vida. Y cuando se te va la vida, a veces confundimos, es que es muy espiritual, no es una persona llena de miedos, no es una persona espiritual. Una persona espiritual es como un niño, brinca, se alegra, está el espíritu festivo, celebra, el estar vivo es celebrar, el brincar. Y eso no tiene edad. Ojalá recuperemos el niño o la niña que fuimos, que el niño perdimos. interior. El niño interior es el de espiritualidad en seria. A veces terminará en religiones y a veces terminará en espiritualidades o terminará en el arte. El arte está muy lleno de esto. Vamos a encontrar gente artística, bailarines, bailarinas, poetas que no van a iglesias, pero son seres profundamente espirituales. Y de eso no van a poder convencer a quien no ande y no quiera entender. Entonces, la ciencia, sí, la ciencia tiene un método, Claro. explicar efectos por causa. Y es muy bueno, pero el amor, la trascendencia no se explican, se viven o no tiene sentido eso. Muchas gracias, Fray. Bueno, para los que son ignorantes como yo, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote, un fray o un padre? Fray viene de frater, del latín. Ok, Frater es hermano, es el definitivo. Entonces los frays son de órdenes nacidas en la Edad Media. Usan ese título. Un franciscano, carmelita, agustino, mercedario, órdenes de la Edad Media. Por ejemplo, los jesuitas que ya son del 16 ya no usan el fray. El hermano quiere decir hermano. Entonces, dentro de las órdenes medievales, para evitar distinciones, todos son hermanos, desde el superior mayor hasta el que va ingresando hace una semana, es hermano hacia adentro. ok. Eso. Y sacerdotes es un uso común porque el nombre es presbítero. Presbítero en el griego quiere decir anciano. Entonces, la iglesia tenía ancianos que la gobernaban. Entonces, esos son, no son órdenes medievales, normalmente se educan en un seminario, son ordenados presbíteros, comúnmente llamados sacerdotes, Sí, y sí, la gente dice padre, padre. eso es. Pero ese es la orden del presbiterado. No son religiosos. Los frailes son religiosos, son como las monjitas, pero en masculino. Viven Ok, en conventos. Los sacerdotes no pueden vivir con su mamá, sus hermanas, en su casa, en su parroquia. O pueden vivir 2 o 3 sacerdotes juntos, pero no tienen una estructura de este tipo de conventual. Ellos obedecen al obispo, tienen una demarcación, todo el mundo está regido en diócesis, a la cabeza un obispo, tienen parroquias, y lo otro se llama el clero regular porque tiene una regla, son los religiosos, y el clero secular, en latín secular es mundo, no viven bajo una regla. Esa es como la gran diferencia de cleros. perfecto. Fray, bueno, yo tiene realmente poco este año que regresé a mi comunidad, a la iglesia de aquí, de la colonia, de aquí en Ciudad Madero, en Tampico, Tamaulipas. Y realmente regresé porque tengo fines políticos, ya se tocará el tema
Y yo sí soy creyente de que hay dos vertientes, que es o te vas por el lado bueno o vas por el lado malo. Creo que en esa parte no hay un color gris. O eres blanco o eres negro. Y precisamente como inicié, que dije, yo soy de los más pecadores, de los que el fin de semana se va de parranda, de fiesta, me vi con el miedo, con el temor de que la gente que me conoce, digamos mis amigos, mis familiares cercanos, que digan, ay, ahora sí te vas a persinar y que te vas a convertir. ¿Cómo uno debe de lidiar eh, ese tipo de críticas que al final en vez de perdón, en vez de acercarte a profesar una fe, a regresar estoy bautizado, estoy confirmado, hice mi primera comunión y como dicen, después de la universidad, eh, fiestas, escuela, trabajo, deja uno la parte espiritual sin dejar de creer, siéndole honesto, pero el volver a regresar, como dicen, la oveja descarriada regresa al rebaño y cuando quiere regresar, los de afuera lo están atacando y los de adentro, porque sí lo he sentido, los de adentro que me han visto en la iglesia, se quedaron así, ay cabrón, y este, ¿qué mosca le picó? O peor aún, ¿qué hizo? Empieza el morbo, ¿cómo podemos, ahora sí que cualquiera, no nada más yo, cómo podemos lidiar ese llamado a la fe? Esto tiene que ver con visiones antropológicas. La antropología es cómo miramos a la persona humana, a la especie humana. Hay antropologías dualistas de dos principios, espíritu y materia, contrapuestos y en tensión. Una gente espiritual es poco material, poco apegada a la comida, a la fiesta, a la carne. Entonces dicen, es muy espiritual. No, esto es una confusión. El espíritu humano no hay, estos principios no están en tensión ni en oposición en la Biblia. La antropología bíblica es unitaria, todo es creación de Dios. Los cuerpos no son malos, la fiesta no es mala, todo es principio divino, todo es espiritual, porque somos seres vivientes y la vida es eso. La vida es comer, bailar, respirar tus necesidades. En el juego nació el conocimiento, la parte lúdica es fundamental para ser humano, porque si no resulta que esto es un valle de lágrimas y solo hay que llorar y vivir en ayuno y penitencia. Entonces, esa es gente que termina muy enferma, que necesita ayuda terapéutica. La vida humana, el ser viviente es esta mezcla que somos todo espíritu y todo cuerpo. No tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Mi cuerpo es espiritual y mi cuerpo tiene necesidades afectivas, físicas de comer, pero la comida en la especie humana es la fiesta. Me puedo aventar 8 horas comiendo en una plática con amigos. El animal no sacia una necesidad. En torno a la gastronomía, hemos creado una gastrosofía. Decía Sor Juana, si Aristóteles hubiera cocinado, hubiera escrito más cosas interesantes. Porque en la cocina y cocinando, que es la comida, porque el cuerpo no lo tengo, no es algo que me quito, me pongo como este saco. Soy ese cuerpo y es espiritual mi cuerpo y lo que necesita ese cuerpo y ese cuerpo necesita ser apapachado, bailar, celebrar. Eso es espiritual. El problema son las antropologías dualistas. Todo lo que es cuerpo es carne y es pecado, viene del mal. Y lo espiritual es lo no corporal. No, pues entonces no tendríamos nada espiritual porque todo lo humano es corporal. Eso es ser viviente. Son las notas antropológicas. La segunda nota, somos seres mezclados. Hay gente que quiere ser agua purificada. Va a sufrir mucho esa gente en la vida. No sabe quién es, no sabe a qué especie humana pertenece. La especie humana es mezclada. Decía Jung, somos agüita con lodo. En el lodo está la vida, en el lodito, y hay gente que quiere ser agua pura. Sí. Va a sufrir mucho, se va a sentir mal con ella misma, se va a sentir pecadora, porque humus, de ahí viene humanidad, de humus.
Humus es lo que se pudre. De la cáscara de plátano, de mango, viene la mejor tierra, las compostas. Sí, De ahí viene humanidad, de humus. sí, el ciclo. De eso que otros ven basura en mi vida, de ahí nacerá la vida. Por eso Jung decía, somos agüita con lodo, en el lodo está la vida. No quieras ser el agua electropura, porque entonces te va a ir la vida. Y cuando uno entiende que somos seres mezclados, se reconcilia con uno mismo, con la vida, con la comida, con bailar, con la bebida. A Jesús lo acusaban de borracho porque iba a las bodas y tomaba vino A e mí iba a las también, y no soy fiestas, Jesús. porque estas mentes puritanas no quieren ser agua pura y se pierden lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida pasa con amigos y amigas junto a una mesa. Dice el libro del Siracide, del Eclesiastés, un libro de sabiduría del Antiguo Testamento. Cuando estés hundido hasta la mierda, así dice el texto, no es mío, hasta acá la coronilla estés hundido en la mierda, la única salida es comparte tu pan y tu vino con tus amigos. No hay otra para encontrar el sentido a la vida. La última cena. Hazte una fiestecita. Para alguien dualista eso es pecado. Eso no es espiritual. La Biblia lo da como consejo espiritual. Cuando no le encuentres sentido a tu vida, para eso está tu grupo de amigos. Comparte tu pan y tu vino. El pueblo de Israel no tomaba juguito de uva, tomaba vino fermentado de la vid. En el cantar de los cantares, en los salmos, se le agradece a Dios que les regaló el vino. Es un pueblo mediterráneo. Para los pueblos mediterráneos, un vino fermentado es como un agua de horchata o de Jamaica para nosotros. Sí. Es popular. Digo, en Europa con 2 euros. Un pulque. Con 2 euros te consigues en un pueblo francés un buen litro de vino casero, sin marca. Y una latita de Coca-Cola te vale 4 euros. Sí. Es más popular el agua negra, es menos popular que una botella de vino. Para nosotros no somos mediterráneos, entonces el vino es caro, no tenemos cultura, son otras bebidas, pero como Israel es mediterráneo, en los pueblos mediterráneos de base en la mesa está el trigo y el vino. Entonces, esa gente no tomaba, Jesús no tomaba juguito de uva, tomaba vino fermentado y era la bendición de Dios. Entonces la gente puritana se asusta. La gente espiritual no debe bailar, no debe tomar una copa de vino, no te está diciendo que te emborraches, que agredas, que pierdas el control, no, que disfrutes, que te pases una tarde maravillosa. Eso es lo que se va a llevar uno. Pues, precisamente, Fray, permita que le interrumpa. El año pasado que estuve en Alemania fue algo que viví en la cultura de allá. Las mujeres de arriba de 70 años a las 8 de la mañana están sentaditas leyendo el periódico con un tarro de cerveza. Y son de al litro. Sí, aquí en México vemos a una señora, lo primero que van a decir, vieja borracha, Claro. o es vieja borracha o se la está curando. Claro. Decir, y acuérdense que las latas de cerveza en esa cultura son de al litro en Alemania. Sí, sí. Las cervezas son de al litro y los tarros son de al litro. Sí. Y eso se lo beben con la mano en la cintura. Y cada pueblo tiene 2 o 3 marcas de cerveza. Sí. Y consumen lo local o de su pueblo. ¿Sí? Son otras culturas. Entonces, somos seres mezclados. La comida y la bebida es un don divino. Somos seres mutantes. Con los años uno va aprendiendo a qué vale la pena dedicarle tiempo, que es lo básico. La edad te va marcando, no es que te vuelvas mejor ser humano, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero esto requiere experiencia, alguien que no la ha vivido, aunque se lo cuentes y le digas, tiene que pasar. Nadie vive hasta que se cae de cabeza y se parte la cabeza, es la experiencia. Entonces, la edad te va dando, no que un viejo si no lo vive, la edad solita no te da. Hay viejos amargados y terribles y hay viejos y viejas sabios que vivieron cada etapa de su vida. Somos seres mutantes, vamos cambiando, es donde la vida es un regalo y a veces queremos que los niños se comporten como viejos. Y qué bueno que los viejos se comportan como niños, es una maravilla y es un regalo. Que hacen berrinches, que son tercos y tercas, que son preguntones, que les vale gorro lo bien portado los viejos y las viejas. Los nietos luego se quedan rojos de vergüenza porque sus abuelos y abuelas andan haciendo TikToks ahorita. hacen el oso.
Somos seres mutantes, ya no les da miedo hacer el oso, ya perdieron la vergüenza. Lo más lindo humano es que un humano que se ría de sí mismo, el que guarda la compostura, que le da miedo a que hablen de él, le falta vivir, vive para los otros. Todavía es un actor secundario de su propia película. Es tu película, es tu vida, eres el actor principal. Manda el mundo al carajo. Vivimos dándole contento. ¿Qué van a pensar de mí? O sea, esta es la vida, somos seres mutantes y somos seres mortales, es otra nota característica de la antropología. Sí. Te vas a morir, vive lo que tengas que vivir y la trascendencia es otra cosa, pasarás y lo que te vas a llevar no es las casas ni los coches, lo que viviste, lo que platicaste, las relaciones, los afectos, eso se va contigo a otros universos, va contigo. Entonces, estas antropologías duales, que por un lado el espíritu y por otro el cuerpo, hacen mucho daño. Entonces la gente espiritual es la que no baila, la que no fome, la que no se divierte, la que no platica. Y la gente carnal es la que bebe, come, baila, se ríe, hace el oso. No, una gente espiritual es muy simpática. Los santos son muy simpáticos, tienen sentido del humor, cuentan chistes colorados, se ríen, tienen la picardía. Hoy estamos llegando a una antropología de todo bien portado, hay que cuidar lo que se dice, nada fuera de lugar, lo políticamente correcto. No, la humanidad hay que atreverse, sonreírse y cuando uno riega el tepache, decir, perdón, ya aprendí, no pasa nada. Así se aprende, no nacemos sabiendo. Ya Aristóteles lo estudió, no somos algo que ya nomás vamos a recordar, eso decía Platón, ya traemos todo, traigo la idea perro, y veo un perro, entonces ya como sé la idea perro, no, nacimos en blanco y la experiencia nos va llevando, vamos descubriendo la sorpresa de la vida. Es decir, atreverse a vivir, porque 50, 80, el que en más 100 años se van rápido. Hay que vivir día con día, esta experiencia es única. El paraíso, lo que sigue es otra experiencia, pero esta es única, entonces hay que vivirla con todo, con una vitalidad, que se rían, se burlan de ti, ya llegarán a viejos si es que llegan. Es decir, entonces estas antropologías de pleito, mi cuerpo contra mi alma, en la Biblia no están, no son judías ni cristianas. Eso se Y lo... el pleito, Fray, el pleito. Digo, ¿Sí? por eso le hago el paréntesis. Tengo amigos, tengo familiares, yo no estoy peleado, pero cuando les dije, regreso a la iglesia, la clásica, la iglesia cristiana contra la iglesia católica. Como que siento yo que hay una rivalidad, porque incluso dos personas, que omito sus nombres por respeto, me dijeron, pues yo voy a otra iglesia, como diciendo, mi iglesia cristiana es mejor. ¿Qué opinión hay con un teólogo, una persona como usted, con sabiduría? Cristianos somos todos los que seguimos a Cristo. Los católicos somos cristianos, los evangélicos son cristianos, los metodistas son cristianos, los bautistas son cristianos. Si cuando uno dice cristianismo es como el nombre, Juan. Luego viene el apellido, ¿de qué clase de cristiano? Romano. Estas iglesias que dicen cristianas pues son pentecostales, sería su nombre real. Son de estas nuevas iglesias. Además son recién llegados al banquete. Esto no les quita ni les pone más autoridades si recién llegan. Es cosa histórica, no quiere decir que sean mejores o peores. El camino espiritual no es competencia. Lo viven como marketing. ¿Quién tiene más fieles? Porque miran en números. Todavía creen que la espiritualidad es borregada. Tantos millones. Además, diezmo que van a cooperar con el 10%. Sí, el que da más tiene el terreno más grande. Y entonces, eso es poco espiritual. Y entonces viven en competencia, a ver que le bajan los fieles a otra iglesia, la mía es mejor, vente para acá. Allá bebes. Bueno, ¿qué digo? En la iglesia católica le dan a la gente de beber a fuerza. Es que yo era católico y bebía cada 8 días, y aquí ya no bebo, qué bueno, bendito a Dios, pero ese trabajo lo hiciste tú. En tu iglesia católica no te obligaban a beber. Tú querías ser borracho, es tu consecuencia y viviste. Sí, porque a veces parece que, ¿qué es eso? La gente, es que aquí ya no bebo, bendito sea Dios que entendiste la vida, pero no es, no, o sea, decir, no es competencia esto.
¿Quién tiene? A mí no me interesa si la gente es evangélica, luterana o católica, que sea feliz. Un día, Leonardo Boff, un teólogo brasileño, le preguntó al Dalai Lama cuál es la mejor religión. Cualquiera en la competencia diría, le va a decir que el budismo, porque el Dalai Lama es budista. No, la respuesta de este viejo sabio es la que te haga mejor ser humano. Esa es para ti la mejor religión. Si alguien me dice que yo era católico, yo era un desastre, ahora soy evangélico y me porto bien, era para ti ser evangélico. Ahí te hace mejor ser humano. Pero no es la estructura, eres tú que decides. Cambio. Somos seres mutantes. Llegó una etapa de tu vida que ya te cansaste del otro, le encontraste otro sentido a la vida. Qué bueno que un cambio de estructura religiosa. Pero la espiritualidad es más seria que la estructura. La estructura es lo de afuerita. Y hay gente que vive compitiendo y va casa por casa evangelizándose y que dejen los católicos de ser católicos y andan los domingos tocando como almas desaforadas. Es que a mí luego pasan y me dicen, es que se va a perder, se va a condenar porque usted es católico. Ay, no se preocupe, bastante preocupación tiene usted con su propia vida para andar cargando la humanidad. Si me condeno es mi problema. Usted resuelva los de su familia. Y luego esa gente de veras no vire los problemas de su familia, porque anda ocupada salvando el mundo, con una angustia además trae de que nos vamos a condenar el resto si no estamos en su templo. No, no se trata que sea católica o protestante o pentecostal la gente, que sea feliz, que camine bien en cualquier camino espiritual. Los caminos espirituales son múltiples. En el espíritu no hay un solo camino, tiene muchos caminos. Teresa de Jesús, la mística española de Ávila, decía, no hay un solo camino espiritual, no sigan el mío, les decía a las monjas, cada uno descubra el suyo. No hay una sola manera de vivir a Dios. Dios es infinito, inagotable. Entonces va a haber iglesias inagotables y tendrán que venir nuevos caminos que no se han caminado. Y aún dentro de tu iglesia, tú tendrás que encontrar tu propio caminar, porque si no vas a ser borrego. Y la gente le da miedo, quiere decir lo que le diga el obispo, el cura, el pastor. No, el Espíritu Santo está en ti también. También escúchalo. Por eso la conciencia es fundamental. La conciencia es la voz de Dios dentro de uno. El amor. Yo tengo el hashtag, o lo comparto mucho, que es viva el amor. Claro. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el que ama no va a hacer daño a los demás, ni a sí mismo. El que ama no hace daño. Precisamente, Fray, sé que es... Si digo alguna barrabasada, alguna tontería, me corrige. Pues estamos, Sí, como sí, dice, ya para eso para eso no te son las apures. entrevistas. Sé que usted es promotor del amor, incluso con la comunidad LGTBQ, y para quienes no sepan qué es, se le conocen como gays o como homosexuales. Voy a hablar por mí, como dicen, desde mi trinchera, desde mi rebaño, en mi familia tengo unos primos y una prima que están felizmente casados, y creo que ese tabú nosotros ya lo brincamos, ya no hay de que, yo incluso a mis amigos les doy beso en el cachete y les digo, cabrones, perdón por la palabra, pero les digo, cabrones, o sea, ¿cómo ustedes le hacen feo a otro hombre que saben que tiene preferencias diferentes? Cuando en el fútbol, cuando estamos viendo la final de fútbol, si Messi mete gol al final, ¿qué es lo primero que hacen? Corren, se abrazan, se dan besos, se quieren. Les digo, eso es amor. Eso es amor. Está la parte que se platicó al principio, la parte carnal, la parte de humanos. ¿Por qué en algunas iglesias, algunos sacerdotes, algunos padres, algunos que la profesamos, no nos queda o no nos cae el 20, no nos cae aquí en la cabecita de que Dios es amor? Pues el 17 de mayo, recién pasado, es el Día Internacional contra la homofobia, la lesfobia, la transfobia, todas las fobias sexuales.
Dios en el libro del Génesis dice que su creación es buena. Y nosotros le queremos corregir la plana al Espíritu Santo. Te equivocaste con ciertas personas. Los homosexuales, las lesbianas, Sí. los trans, para muchos son errores humanos. O sea, le vamos a enseñar a Dios y al Espíritu Santo cómo se hace un ser humano, porque ahí regó el tepache. Eso es al final lo que estamos diciendo. Se equivocó Dios con esas personas. No, Dios es claro, dice, y todo es bueno. Entonces, si yo no lo veo bueno, más bien tengo que cambiar de lentes. Mis lentes están empañados. No estoy leyendo. Nuestro sello es ser hijos e hijas de Dios. Y eso no lo quita ninguna orientación sexual. Eso no lo va a quitar que soy hijo de Dios. Es lo primero que tenemos que saber. Todos, todas, todos somos presencia divina. Si es homosexual, con quién ama, de quién se enamora, con quién se casa, eso no le va a quitar el ser hijo o hija de Dios y su dignidad. Lo primero que tenemos que entender. Que eso, y son moldes culturales, depende de mi cultura, mi estructura mental, los lentes que me pusieron para ver la realidad. Pero lo bueno de lentes es que se pueden volver a graduar de otra manera. Y me pongo otros y si ya no veo bien, me pongo los que tengo que tener y veo bien. Hoy estamos avanzando en humanidad y en ética. Las nuevas generaciones, qué bueno que están entendiendo de otra manera. Hasta el lenguaje cambia. Hoy la gente se enoja cuando dice uno otras. Qué bueno, las lenguas siempre han evolucionado y que la Real Academia siempre va siglos atrás. A mí no me preocupa la Real Academia, las lenguas se hacen en la calle. Sí. Mira, lo que no se nombra no existe. Esas otras realidades siempre han existido y no se nombraban. Qué bueno que hoy tenemos palabras para nombrar. Es que yo no soy otra, no soy otro, osotres entonces. Yo hago, ¿cómo me dirijo? ¿Es ella o él? Pues pregúntale. Ajá, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo te llamas? Oscar, Fray, sacerdote, Me dice padre. Juana, yo Sí. veo a Pedro, pero se llama Juana, se llama Juana. Yo ya no me meto en problemas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? Y se quita uno de problemas. La gente se enoja mucho con el lenguaje. Estamos destruyendo el lenguaje. Hemos destruido a la humanidad, que es más grave que el lenguaje. Al faltarle respeto a un ser humano, lo estamos destruyendo, le estamos quitando categoría y dignidad de ser humano. O sea, la homofobia sí es un pecado gravísimo, deshumanizas. O sea, no son seres humanos, son cosas, no merecen respeto. Es como una enfermedad, como hace poco que salimos de la pandemia y que dicen, por la pandemia tenía cura, pero Sí, sí, Oscar sí. no tiene cura. Sí, aquí las fobias mentales son las enfermedades. Hay que curarse contra la homofobia. O sea, la enfermedad son las fobias, en no comprender que la humanidad es diversa y plural. Mientras a ti no te obliguen a hacer lo que no quieres o no te gusta, todo es en paz. Es que van a volver homosexuales a todo mundo. ¿Quién quiere volver homosexuales a todo mundo? Es que ya no quieren que la humanidad se reproduzca. No somos una especie en extinción, lo que sobramos somos humanos. Hay que regular las tasas de natalidad porque no hay alimentos ni agua para tantos millones de seres. No está en extinción la especie humana. Es que hay gente preocupada. Ya no va a haber humanos, hombre con hombre, mujer con mujer. Nacen muchos humanos, lo que sobramos somos Lo que humanos. sobraron son Crisis de humanos, sí. humanidad, no, no va por ahí. Es que quieren acabar con la humanidad, eso está planeado. Y la gente empieza a hacer teorías rarísimas, que esto está planeado por los grandes capitales, que la gente ya no se reproduzca, que todos se vuelvan homosexuales. Es decir, no, lo que estamos es avanzando en reconocimiento de algo que siempre existió, no es nuevo, es Sí. conforme a la humanidad. Desde la antigua Roma había esas fiestas bacanales, todos contra todos. Las diversidades sexuales son, como su nombre lo dice, inagotables, y por eso es el abecedario LGTBQ, y le van a poner más siglas, porque no acabamos de comprender. Como vamos evolucionando, en los animales la sexualidad es reproductiva, para reproducirse. En la especie humana no. Una es la reproducción, una de tantos factores que tiene la sexualidad. Y hay muchas sexualidades. Hoy tenemos todas las teorías queer de la sexualidad Sí. fluida.
Y hoy los jóvenes de 15 y 16 años no tienen problemas, tienen problemas sus papás, que no entienden que inviten a sus amigos a las fiestas y que son a los papás, ¿es él o es ella? Pues él es él, la semana pasada era ella. Lo que llaman los jóvenes no tienen problema en asumir eso, los niños menos. Es que los van a traumar, no, traumado está usted, yo les digo a la mamá, o a la abuelita, la traumada es Sí, usted, sí. su nieto y su nieta, mire, no se van a traumar, entienden mejor las cosas que usted. Esto es fluido. Es decir, una persona es digna. La dignidad no se lleva en la sexualidad o en la orientación sexual. Roba, miente, engaña, eso hace digna a una persona. Es decir, no su sexo. Es decir, la gente anda cuidando camas ajenas. Cuide su propia cama, que bastante problemas tiene uno con sus propias sexualidades y su mente. Entenderse a uno le lleva toda la vida, porque como seres, somos seres mutantes, cuando ya medio me voy entendiendo, ya cambié. Digo, yo voy a cumplir este año, ahora en junio, 65 años. Ya no soy el de 25. He cambiado. Yo empecé a ser profesor muy joven, a los veintitantos años. Ya no soy el mismo, por supuesto. Somos seres mutantes, pero esto me permite que cuando voy comprendiendo una etapa de mi vida ya cambié y tengo que prepararme a la siguiente. Somos esos seres que va cambiando. Entonces, decir, qué bueno que hoy es, porque la gente dice, ya no hay valores, no hay principios, ahora el matrimonio igualitario es sin valores el mundo. No, el mundo de antes era más hipócrita. Sucedía todo, pasaba todo y todo el mundo se callaba. Y con el silencio creían que ya se arreglaba el mundo. Eso ya llama hipocresía. No, No es un simplemente se valor. oculta, se oculta. Qué bueno que las nuevas generaciones se atreven a hablar. Yo creo mucho en el futuro de la humanidad. Los jóvenes tienen valores, las muchachas, principios. Decir la verdad, ese es un valor. Callarse, ocultar, mentir, todo el mundo se enteraba en las familias de todo y había que callarse porque los trapos sucios se lavan en Sí. casa. No, y en mi familia no. Creo que no haya familia donde no haya la diversidad sexual. Que se callen y les dé pena es otra cosa, pero creo que no existe una familia donde el primo, la tía, el abuelito, el tío que se murió, todo el mundo sabe, pero todo el mundo se callaba. Y Porque había que después ocultar. se va a sentir, se va a enojar, Y la le va a imagen dar de un la paro familia. cardíaco a mi abuelo cuando se ¿Sí? entere. Sí, decir, no, pues que le dé paro cardíaco para que aprenda y crezca. Si no es capaz. Es como aquel del meme que dice, abuelita, ¿qué vas a hacer si te traigo a mi novio? Le dice el nieto, pues café. La abuelita no tenía ningún problema. Que esa no me la sabía, Fray, esa Le pregunta, si buenísima. La voy a el nieto le registrar. pregunta a la abuelita, ¿qué vas a hacer si te traigo a mi novio? Pues Café. café, dice la abuelita, sin mayor problema. Si los niños y los viejos a veces no tienen mayor problema, son los medianones que arman un pancho y un lío. Por ejemplo, a mí me dicen, es que el modelo original de familia. A ver, tú has estudiado historia de las especies, de la especie humana. Este modelo de familia que hoy tenemos es recién en la historia de la humanidad. Papá, mamá, hijos forman una familia. Eso no existía. En tiempo de Jesús no existía ese modelo. Jesús no conoció lo que el Frente Nacional por la Familia defiende, el modelo original. En hebreo del siglo I no existía ni palabra para decir familia, papá, mamá, hijos, porque no existía ese modelo. Allí es la casa. Vivía el abuelo, el patriarca, con sus hijos, con sus nueras y sus nietos, 50, 60 juntos en una casa vivían. Esa era la base de esa sociedad. Cuando tú les dices, es que el modelo original es papá, mamá, hijitos, no en tu cabeza. Estudia historia. Sí, sí, hemos evolucionado bastante. Ese modelo que tú conoces es recién, no es milenario en la historia. Hubo otros modelos de la sociedad como se organiza. Que tú creas por tu ignorancia que es el modelo original. Cuando la gente marcha y dice, es que están destruyendo la sociedad, queremos el modelo original, pues ¿cuál es? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y la palomita. Ese sería el modelo original. Es una familia de amor recíproca. El padre que es madre, porque cuando vas a la Biblia no es padre, es más madre. Dios creador, fecundador. Incluso la Ruach, que es el Espíritu Santo, en hebreo es femenino, no es él, es la en hebreo, la Espíritu de Dios. Y por eso lo ponen en paloma, porque en el mundo antiguo el símbolo de las diosas
femeninas, las deidades, es la paloma. Entonces está la parte femenina en la Trinidad, por eso hay una paloma. Nosotros, mundo moderno, ya no entendemos esos símbolos. Si aparece paloma, es la diosa, no es el dios. Fray, en mi familia, tú me vas a decir, en mi familia, ya nos ventilaste, Oscar, pero quiero pensar que habemos muchos como Oscar. El tabú de la comunidad homosexual, en nuestro caso, ya lo siento yo que ya lo hemos superado, que no hay ningún problema por nosotros. Pero el problema que sí estoy viendo ahorita, y hablando en México, porque sé que nos ven en otros países en Latinoamérica, habla hispana, hablando meramente de México, sigue esa frasecita en los sábados de parrillada, en los domingos de convivio, en la fiesta de la tía, que dicen, de política y de religión no hablen, porque se va a enojar Julián, se va a enojar Oscar, si piensas diferente. El diálogo se establece en las diferencias. Si solo nos juntamos los que miramos el mundo igual, qué aburrido. El mundo es plural y diverso, y de eso hay que hablar. La política es el bien común, la polis. Lo que nos interesa a todos, el bien común. Si no hablamos del bien común, somos egoístas, solo yo, mi familia, lo que sucede en la calle, en la colonia, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Eso es la política, la polis. Si tenemos que hablar de eso, y los niños tienen que ser educados, que escuchan en su casa, que discuten estos temas. ¿Qué hemos logrado con esta apatía? Que el mundo político sea para algunos pocos que se volvieron corruptos, que se repartieron el... que es feo hablar de política, nosotros somos buenas gentes, nosotros no hablamos de política, no nos interesa que se repartan el pastel unos poquitos vivales. Pero la culpa hemos tenido una sociedad desinformada, despolitizada. Esto nos va a llevar muchos años revertir esto. Hay que hablar de política desde los niños que aprendan en su casa, no tenerle miedo en el lugar. Sí. Y claro, vas creciendo y te pones a estudiar para poder abrir bien la boca. Vas a hablar del Código Penal que no lo conoces, de la Constitución que no conoces, del Código Electoral que no conoces. Entonces, viene la responsabilidad de decir, no conozco eso, me pongo a estudiar. Me pongo un cursito online a ver qué es el Código Electoral. ¿Cómo están las leyes? Vienen elecciones. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Qué son los candidatos? Y hay que prepararse. Pero claro, es malo hablar de política. Es el demonio, es la gente cochina. Nadie sabe de nada. Pues ha sido una irresponsabilidad no hablar de política en las... A mí me lo han dicho, Fray, y ahora sí que lo digo aquí frente a cámara. Mi madre es una de ellas. Pues cuando yo les dije, quiero ser diputado local de aquí de Ciudad Madero, lo primero que me dicen, mijito, no te metas en esa, es pura porquería, es pura cochinada. Haz de cuenta que lo mismo que le hubiera dicho a mi papá, me voy a ir en una fiesta donde hay puros gays, puros homosexuales. Mi papá me hubiera dicho lo mismo. Oscar, ¿a qué vas? Ahí es pura cochinada, no te juntes con esa gente. Y a los dos les diría, es que precisamente me junto porque si las cosas están mal, hay que intentar cambiarlas y dialogar. Claro. Digo, en este aspecto, por la historia del país, comprensible, hemos tenido una historia nefasta en iglesias y Estado. Digo, no todos los países de América han vivido la historia que México ha vivido. Nosotros hemos vivido 3 guerras religiosas, 3. Nos hemos matado entre mexicanos por tema religión. Por eso las leyes del Estado mexicano, por la historia, son fuertes y yo las apoyo, que todo el actor religioso, el clero, no puede entrar en política partidista, ser parte, miembro o candidato, por la historia. Sí, sí. Ha sido nefasta esta relación. Acordemos que los obispos católicos trajeron hasta un emperador, y ese sí era comecuras. Juárez iba a misa, pero el Maximiliano no, ese sí era enemigo de las iglesias. Y lo trajeron, cuando se dieron cuenta los obispos que era más liberal que Juárez, lo abandonaron. Es decir, porque ellos querían que les tirara las leyes de reforma a Maximiliano. Y Maximiliano era más liberal que Benito Juárez, y ese sí era comecuras, no iba a misa, no quería los curas. Juárez iba a misa, se atravesaba de Palacio a la catedral,
pero separó iglesia-estado. Sí, Juárez era muy creyente, pues estudió en el seminario en Oaxaca. No había universidades entonces en México públicas y todo esto, eran los seminarios donde se formaba la gente que quería estudiar. Juárez, en ese aspecto, era liberal, pero practicante religioso, podemos decir. No, Maximiliano no practicaba religión. Entonces, por la historia de México, somos de los estados laicos más fuertes en América Latina. Tenemos prohibido participar en política partidista y en candidaturas. Digo, y yo lo apoyo porque es la historia de mi país, de México. Sí. Pero el resto de pero no quiere decir que no participe en política. No participo en política partidista, pero la gran política, la polis, por supuesto, el bien común y las leyes. Yo siempre ando en trabajo de derechos humanos y tengo que conocer los códigos penales, siempre ando lleno de abogados, en juzgados. Acabo de estar en la Corte Interamericana, represento a víctimas. Tuvimos una sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana. El juicio nos llevó a llegar allá 16 años de litigio, con abogados y tribunales en México, 8 años en la Comisión Intera, y yo andaba en todas esas danzas. Tengo que saber y estudiar si voy a hablar de política y meterme. Y no soy abogado. No soy abogado, pero tengo que represento a víctimas. Tengo varios casos ante la Comisión Interamericana actuales. Ayer, a un caso que llevamos, le dieron la sentencia de 92 años que litigamos. Abarca, él es presidente municipal de Iguala, sí. por el homicidio de Arturo Cardona Hernández. Nosotros llevamos el asunto por la esposa y las hijas que son víctimas. Hemos llevado el asunto ante la Comisión Interamericana. Ayer logramos una sentencia, un juez federal lo sentenció a 92 años. Esa es la justicia que buscábamos. Eso es política. En eso sí me puedo meter, no en partidos políticos o candidaturas, yo. Pero el resto de la sociedad es el bien común, la justicia, digo. 100,000 desaparecidos en este país. Oigan, en Argentina, en el régimen militar, fueron 33,000 desaparecidos y es durísimo. México van 100,000 y la gente ni se entera, ni marcha, ni se preocupa. ¿Qué esperan? Esto es peor que una guerra civil porque no se habla de política. Es que estamos, Fray, como los caballitos de carreta. Bueno, no es mi caso, pero muchos están así de que yo no quiero ver porque ese tema es feo, ese tema es malo, me pone de malas. Sí, decir, porque no hablamos de política, decir, ¿qué tiene que pasar en este país para que la gente despierte, se sirve? Y la gente religiosa, es decir, la justicia es parte de la fe religiosa. Hay que volver un mundo más humano, más justo, más habitable, porque si no, esto es la ley de la selva. Pero no se habla de política, entonces, y ahora menos la gente le da miedo con la situación de violencia del país, no quieren hablar. No necesitamos juntarnos y hablar. Necesitamos que los niños, las nuevas generaciones hablen de estos temas, traten de comprender a su país qué está pasando, dónde estamos parados, porque no nos vamos a ir de este país. La otra salida son los migrantes, pero muchos no nos queremos ir, queremos solucionar desde aquí para el futuro de las nuevas generaciones de México. México es un país maravilloso. ¿Qué ha pasado? Eso es político, por supuesto, entender. Y luego juegan en el rol los partidos políticos y las candidaturas. ¿Qué opción? Igual es múltiple y diversa. Es decir, yo puedo tener opciones, preferencias y fobias como todo ser humano. Partidos que no me caen bien, sus plataformas. Pero primero persona que no me cae bien, sí. Estudios, a la gente le preguntas por quién vas a votar y no sabe las plataformas de los partidos que presentan. Decir, oye, porque entonces es una irresponsabilidad, no sabes a qué vas a votar. Ahora, Fray, perdón que lo interrumpa, con eso que está diciendo, porque aquí hubo en Tamaulipas una elección extraordinaria. Tenemos la tecnología de que ahorita estamos en videollamada, de que usted puede poner Oscar Lamberto Saucedo Huerta o puede poner Fray Julián Cruzalta y le sale en Google, en Wikipedia, todo lo que ha hecho para poder saber quién es Julián, Y quién lo es que no he hecho, y los que piensan contra mí también ponen montonal de páginas en contra, digo. No, me refiero que la información está. Uno puede buscarla.
Es por la irresponsabilidad política, nos formamos, decir, porque si me cae bien, es que está simpático, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Qué plataforma? El partido por el que va, ¿qué plataforma tiene? Todo eso hay que estudiarlo con una... Esa es la ética, soy responsable. Un voto responsable, podría Claro, decirse. decir, ¿por qué? No hay varita mágica, no se va a componer, porque luego queramos varita mágica, decir, no, es un país que venimos de una degradación ética de muchísimos años. Entonces, un candidato, por mucho que se esfuerce, pues mejorará el asunto, pero requiere muchos periodos para ir componiendo este desastre. Es decir, no hay varita mágica de decir, No. hay un engranaje político, porque como no se habla de política, se pudrió, es un tema bien podrido. Dejamos que se pudriera. Nadie, la gente bien portada no quería entrar a la política ni hablar de política, que eso era de gente sucia. Y nos involucra a todos al final las decisiones políticas, es el bien común, nos beneficia o nos afecta a toda la sociedad. Ahora, yo tengo, Fray, un video de muchos que están aquí en mi canal de YouTube y en mis redes. Y tomo la dualidad, perdón si está hoy mal en comparar, cuando dicen, es que todos los sacerdotes con los niños, que son como el padre Maciel, o que todos los políticos son rateros, y yo les digo, hablando con mi familia, les digo, discúlpenme, pero si allá afuera hay 10 cochinos políticos rateros o 10 sacerdotes malos, pues aquí en la casa hay uno que no lo es. ¿Por qué la gente, tanto cuando juzgan, igual a los gays, a los homosexuales, cuando dicen, es que todos me van a convertir o al niño me lo van a enfermar? Pues no es un virus que se contagie. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Yo no entiendo. porque es muy fácil simplificar blanco-negro. Es muy fácil porque es la pereza mental de no mirar que es diverso y múltiple. Tal persona, tal político, tal sacerdote, tal homosexual. Es decir, pues hay homosexuales ladrones y porque son parte de la humanidad, Sí, sí. mentirosos como cualquiera, no por ser homosexual es un santo. Es decir, la condición sexual no te hace mejor ser humano ni peor. Entonces, hay de todo, cada quien la historia. Pero la cosa es generalizar. El problema es que se generaliza. Es homosexual, es mala persona de entrada. Es un delincuente. Entonces entran con los delincuentes en las cárceles, entran. ¿Cuál es el delito? Pues cero. Hay países donde es pena de muerte, más de 10 países Sí. actualmente en el mundo. Es pena de muerte. Es decir, cuando uno mira eso, tenemos mucho que evolucionar como especie, nos falta mucho todavía. Y En en derechos humanos, todo derechos eso. humanos, decir. Hay gente que todavía está enojada con el concepto de derechos humanos. Todavía no acepta que exista eso. Decir. Sí, somos seres humanos y tenemos una dignidad que no nos la quita. Sí. Aún los que están en la prisión, que es un problema las prisiones, que había que trabajar mucho eso, esa gente está porque pues no tuvo para pagar abogados. Los verdaderos ladrones están fuera, son banqueros, que esos roban a todos, nos roban. O Sí. sea, porque es legal, no están en la cárcel. Pero si hay un ratero en serio, son los dueños de los bancos. Y la gente no les tiene miedos, don fulano. Un pobre raterillo que no tuvo abogado, que se robó, no tiene para sacarlo, pues Esos 10 de años. cuello blanco, que se les llama de cuello Eso, blanco. eso sí son de miedo, que te quitan tu casa, te cobran interés sobre interés. Digo, porque es legal, no, pero o sea, en otro país serían delincuentes terribles, saquean, ve las No, ganancias. y lo que dice usted, Fray, tristemente, y no dejamos el primer mundo al lado. La justicia Corrupción se hay en puede todos lados. comprar. La justicia se puede comprar. Claro, claro. Montonal de tribunales de los estados donde los magistrados pues venden las sentencias, todos los juicios familiares, quién se queda con los hijos en broncas, pues el que paga más y corrompe la autoridad judicial le dan la patria potestad, eso es tan común en los pleitos de las patrias potestad, a los peritos psicólogos compran los peritajes, es decir, pues terrible. Tenemos muchísimo que cambiar. Luego, el Poder Judicial en el país no está bien tampoco. Sí. Todos los jueces no es sinónimo de justicia, es de mucha corrupción. Muchos quieren ser jueces no por el salario, por Por lo la que ganan. corrupción que va a llevar.
Sí. Jueces, por ejemplo, él se casa con una abogada litigante, ella es jueza y su marido es abogante. Los casos que llegan a su juzgado los gana el marido siempre. Eso es corrupción, tenía que estar impedida esa jueza a mirar ese asunto si el litigante, o al revés, él es el juez y la litigante es su esposa. Y se hinchan de dinero 10, 15 años, siempre su pareja va a ganar los casos porque viven en la casa. Eso es de impedimento. Sí. Yo no puedo ser juez y mi pareja litigante. Tráfico de influencias a la Eso es descarada. tan común en este país, es decir, nos falta mucho. Pero eso hemos llegado porque no se habla de política en las casas, lo hemos permitido, o sea, somos corresponsables. ¿Por qué es muy fácil nomás tirar contra los jueces? Bueno, ¿por qué se está dando esto? Porque Porque uno no, lo permite. lo hemos permitido muchos años. Porque como no somos sucios, no somos cochinos, no hablamos de política. O sea, hasta ya son las consecuencias de no hablar de política en la casa. Fray, y bueno, con lo poquito, aquí también yo soy ignorante en ese tema, por eso le agradezco el que me ilumine tantito. ¿Qué tanto hay de bien, de mal, la masonería con la religión? Se hablan mucho de teorías de las conspiraciones. ¿Qué me puede decir de eso? La masonería no es una religión, es un camino espiritual. Y como todo camino espiritual, pues tiene sus reglas. Por las persecuciones que en siglos han sufrido, pues no son muy abiertos y no es fácil conocer. Porque pues sus libros, por ejemplo, vienen escritos en clave. Y si uno no es parte, no tienes la clave de lectura. Aunque te den un libro de masonería, no lo vas a poder leer. Porque son como cifras matemáticas, letras y números, vienen en clave. Okay. Que no es. Codificado. Sí, 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 o sea, todos sus escritos, estudiar, vienen en clave. Si tú no tienes las claves, pues no puedes leer el libro. Uno es entendible por las persecuciones que han sufrido a los siglos, pues se defienden para sobrevivir, así han sobrevivido. Juran, pues no decir, si alguien te dice yo soy masón, ese no es masón, un masón no lo dice. Y anda, Sí, no lo ando poniendo en el Facebook, soy masón. sí, no, ese no es, ni sabe, Masones.com. ni sabe. Masones.com. Entonces, yo lo que sé que son doctrinas, caminos espirituales. Hay gente muy estudiosa en medio de ellos y ellas, porque también hay mujeres en la hay muchos ritos que yo internamente no conozco ni podía, porque por todas estas cuestiones de secrecía que ellos tienen. Sí. Pero lo que sí sé, que cuando uno desconoce algo, viene la fantasía y el morbo. Sí. Entonces les creamos historia y están unidos para destruir el mundo y conquistar. No, no, les ha ido en feria a través de los siglos. Los han matado, los han perseguido. Mucha gente muy inteligente y muy interesante ha pertenecido a estos grupos. Desde muchos libertadores de América, Juárez, mucha gente tiene que Y ver. George Washington, otro en Estados Unidos, sí. Yo lo que sé que son caminos de búsqueda espiritual del bien común, que vienen desde la Edad Media, tienen ritos diferentes. Entonces yo no los veo como enemigos ni que hay que cuidarnos. Producen conocimiento y caminan. Creo que le hacen bien a la humanidad. Si uno Perfecto. no es parte, no le interesa ese camino, poco sabrá porque se cuidan mucho, ahí se crecía. Te digo, aunque te caiga un libro de masonería en la mano, pues está escrito en clave. Los serios de ellos. No, y es hasta donde yo sé es por invitación, es por invitación. Es Y como un tienen club. procesos, tienen procesos. Es decir, para mí muchos de ellos conocidos muy respetables. Yo he hablado con muchos, Yo también, yo tengo amistades, gente de luz, gente de mucha esperanza. Yo me han pedido diálogos con de ellos grupos, incluso ahora por Zoom, concesiones de algún tema específico. Yo no tengo miedo, ni me comen, ni son come niños. Yo sé que es gente que va en búsqueda del conocimiento. Sí. Ojalá toda la humanidad buscáramos conocimiento y procuráramos hacer el bien. Y bueno, yo no quisiera alargar ni quitarle su tiempo, Fray. Créanme lo que tengo muchas preguntas Ya otro aún. día nos reunimos también a seguir dialogando. Ajá, hay Tampoco, mucho por preguntar. Yo primero que nada, antes de concluir este programa y entrevista, pues decirle a todas las personas que nos estén viendo que dejen sus comentarios para hacer más preguntas, para que haya una segunda parte.
Y Fray, con algo con lo que usted quiera concluir, que salga de nuestro corazón de amor. Pues que el conocimiento se construye con muchas preguntas. No tenga miedo a preguntar. Así va uno creando conocimiento. Y hay que preguntar de todo. Las respuestas son momentáneas. Una respuesta que hoy me satisface, en unos años tendría que buscar otra. Lo que importa son las preguntas. La humanidad es muy preguntona, el niño y la niña, ¿y por qué? ¿Y cómo? A los 5 años hasta nos cansan, ya cállate, andan tras uno. ¿Qué nos pasó a ese niño que hoy tiene 40 años que ya le da miedo preguntar? Un mal sistema educativo, le cortaron las alas, tendría que afinar sus preguntas. Un buen sistema no te quita lo preguntón, solo te hace afinar la pregunta. Porque hay niños y niñas que eran muy preguntones y hoy de adultos les da miedo preguntar. Hasta de religión hay que preguntar, de política. Atrévase, atrévase. Viene la fiesta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le suscita a usted preguntas, dudas, búsquedas. El Espíritu Santo no es engarrote si hay, no es una camisa de fuerza, es todo lo contrario, te rompe la ropa para que te liberes y salgas. Camine, camine, busque. Estamos aquí para buscar. Alguna respuesta encontraremos, pero lo importante son las preguntas. Si no, tenemos la eternidad para encontrar las respuestas. Yo, pues nuevamente, Fray, le agradezco bastante. Me quedo con más preguntas. No quiero hacer esto muy largo y quitarle su tiempo, su valioso tiempo. Y yo con lo que quiero concluir, como dicen, de aquí para allá y de allá para acá, para quienes nos vean, es que como católico creo en el amor, por mi familia también, y que a mí me interesa mucho, mucho si Dios, si la sociedad de aquí de Madero me lo permite, me da su voto el año que entra, sí me voy a poner mucho a trabajar en legislaciones para la inclusión de la diversidad de gustos y de géneros. Y yo solamente les pido, como dicen, que me digan preguntas, que me digan pasó esto, porque algo que yo sí creo, Fray, para la gente que nos ve en Latinoamérica, puede haber leyes muy buenas, y son barrabasadas que estoy diciendo, tonterías. Puede haber una ley muy buena en Argentina, en España, que puede aplicarse aquí en México, que puede beneficiar a la comunidad. O viceversa, puede haber una aquí. Tenemos la tecnología para compartirnos información y para hacer preguntas. Y pues sobre todo, Fray, que lo sigan. He estado viendo todos sus videos en su canal de YouTube. Entonces, no sé cómo quiera concluir, dónde lo siguen, cómo lo contactan. Pues con mi nombre en Facebook estoy, en Twitter como Justicia, también en Instagram con mi nombre, Fray Julián Cruz Alta, en las redes. Y en otros canales yo hago muchas entrevistas y conversaciones y programas, conferencias. En muchos canales de YouTube me van a encontrar conferencias, no solo en mi canal, y entrevistas de muchos temas de los que trabajo. Fray, pues muchísimas gracias. Un besote desde acá, desde Tamaulipas. Oscar Lamberto Saucedo Huerta, y estoy a sus órdenes. Y que aguanten el calor. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Fray, me despido. Ay. Bye, bye.